sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Bueno, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga grandemente. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, desde el versículo 35. Marcos, capítulo 10, desde el versículo 35, y cuando lo encontremos nos colocamos de pie. Amén. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber el vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y Juan, mas Jesús, llamándolo, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amado Señor, te damos muchísimas gracias, Jesús. Gracias, Dios, porque tú nos permites estar en tu casa, Señor, un día más. Gracias, Cristo, porque hemos venido a escuchar de tu palabra, Señor, a escuchar lo que tú nos has de hablar, Dios, y te pedimos, Señor, que seas tú preparando nuestros corazones, Dios, para recibir esa palabra, Señor. Que nosotros estemos dispuestos, Dios, nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, te escuche, Señor, con atención y lo guarde en el corazón, Dios. Te doy gracias por cada una de las personas que están aquí, Señor, por aquellas que no pudieron venir o por las que están en camino, Señor, para que seas tú, Señor, trayéndolas, Dios, y que todo, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Dios. Gracias, Dios, porque me has llamado, Señor, a mí a ser tu instrumento, Dios, y te pido que te glorifiques, Dios, que seas tú hablando, Señor, por medio mío. Gracias, Dios, te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé quién se acuerda. Yo quisiera que hiciéramos un pequeño ejercicio y la idea es que cantemos una de las canciones que estábamos cantando ahorita acá. Entonces la de Eres fiel y tu misericordia eterna. Para todos. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. ¿Otra vez? Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Listo, hasta ahí, ya. No se emocionen, no. Todos entonados, no. Muy bien, sonó bonito, ¿cierto? Bueno, y ahora, ¿quién vino al concierto de Wilber Cañas? ¿Quiénes de acá vinieron al concierto? Al de Wilber Cañas. Bueno, suficiente para que respondan. La canción decía: y yo soy un bendecido y qué. Y yo soy un bendecido y qué. Ahora todos. Y yo soy un bendecido y qué. Todos. Bendecido y qué. Amén. Ahora cantemos otra vez la primera. Amén. Listo, se demoraron, ¿cierto? Como que quedamos como, ¿cuál era? ¿Cierto? Nos demoramos en pensarla, porque no sé a cuántos nos ha sucedido, yo creo que a todos, que escuchamos una canción, una melodía, y no la estamos escuchando nosotros, sino que la escuchamos de alguien más y se nos pega. ¿Sí les ha pasado eso? Que de pronto uno va por la calle y alguien en una tienda pone una canción y uno luego la termina cantando y
De pronto, no sé, el que va al lado le dice, oiga, ¿usted por qué está cantando eso? Y yo, ni idea, me la pegaron por ahí, no sé dónde, pero me la pegaron, ¿cierto? Y por lo general suele pasar que esas canciones no son las que más nos gustan, ¿sí? De pronto ha pasado por ahí con, pues no quiero discriminar los géneros, pero de pronto, no sé, a mí personalmente no me gusta el reggaetón y de pronto a veces uno termina cantando ciertas canciones porque las escuchó y son pegajosas. Y el reggaetón en sí es un género muy pegajoso, ¿cierto? Pero nos cuesta sacarnos de la cabeza. ¿Y cuál es la estrategia para sacarnos esa canción de la cabeza? ¿Quién sabe? Buscar otra, reemplazar la canción, que fue lo que hicimos ahorita, ¿no? Estábamos cantando una, luego cantamos otra y luego la otra, la alcanzamos a coger porque nos la sabemos, pero aún así es algo que la reemplaza, ¿sí? Amén. Bueno, de la misma manera, cuando pasa con esas canciones, de la misma manera hay ocasiones en la vida en que llegan a nosotros pensamientos pegachentos. Y no sé si les ha pasado también, pero a mí sí, y muchas veces. Y voy a poner un ejemplo, digamos uno va en el Transmilenio y uno tiene vista ahí panorámica, ¿no? Y uno ve hacia todos lados y de pronto ve algo que no le gusta y uno piensa como mal de eso o de esa persona o no sé qué. Y uno piensa algo malo y luego uno dice, ay Dios mío, perdóname. Pero luego ve otra cosa y piensa otra vez malo y ay Dios mío, perdón. Y siempre le pasa lo mismo, no sé si les ha pasado. A mí sí. Entonces por eso lo comparto, amén. Y de pronto pedir perdón a Dios funcione, porque sí puede funcionar, que yo le diga, ay Dios mío, perdóname, y de pronto ya, se me olvidó eso. Pero hay ocasiones en las que lo más efectivo, al igual que con las canciones, ¿qué es? Reemplazar el pensamiento con otro pensamiento, con un pensamiento tipo Jorge Duque Linares, positivo, pensamiento positivo, amén. Esa es la manera más efectiva de reemplazarlo. ¿Y cuál es ese pensamiento positivo? La palabra de Dios. Amén. Y no estoy diciendo, digamos, que nos aprendamos un versículo de memoria. Entonces, en el momento que yo pienso algo malo, entonces recito un versículo ahí por recitar y ya, ¿cierto? No se trata de eso, sino se trata de que en el momento en que se venga un mal pensamiento a mi vida, yo pueda recordar lo que la palabra de Dios me ha enseñado y lo que Dios me ha enseñado y aplicarlo en ese momento. De pronto todavía voy a sentir la incomodidad de lo que me molestó, pero aún así ya lo he reemplazado por algo que es bueno, que es la palabra de Dios. Amén. Bueno, ustedes se preguntarán por qué toda la carreta de las canciones y todo eso, ¿no es cierto? Pero todo tiene un propósito, amén. Y la verdad es que Dios es quien habla. Y de un par de meses para acá, el Señor a mí personalmente me ha tratado mucho en el tema de los pensamientos. Me ha confrontado muchísimo y sobre todo en este mes. Y no sé si de pronto algunos también lo compartirán conmigo. Las prédicas que han habido este mes han sido muy confrontantes al corazón y a los pensamientos. Hace 8 días la pastora Diana nos trajo un mensaje que era muy confrontante acerca de guardar el corazón, y el domingo también el mensaje de Andrei nos confrontó bastante a muchos. Amén. Por ahí dijeron, uy sí, entonces sí, funcionó. Amén. Y en mis devocionales me pasaba lo mismo. Todos los devocionales siempre apuntaban a lo mismo, apuntaban a cambiar los pensamientos y si Dios está diciendo eso es porque hay algo en mi mente que no está bien, ¿cierto? Que no está de acuerdo a Dios y que a Dios no le está agradando y hay que hacer algo al respecto. Acá todos los que estamos somos muy diferentes, ¿cierto? Unos más altos, otros más bajitos, bueno, más gorditos, lo que sea. Somos muy diferentes, pero Dios nos ha hecho iguales en el sentir de pensar como Él. Y estamos trabajando el mes de la comunión, ¿no? Una iglesia que practica la comunión. Y la comunión depende bastante de los pensamientos. Porque como hermanos no podemos estar pensando mal de los demás. Y puede que pase, y por eso precisamente Dios quiere finalizar eso y ojalá el día de hoy sea el día que se finalice todo eso. Amén. Los pensamientos tienen mucha más importancia y mucha más relevancia de lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque afectan directamente nuestras relaciones. Afecta mi relación con Dios. Si yo estoy pensando mal, pues ¿qué relación puedo tener con Dios? Afecta mi relación con mi familia, porque de pronto hasta les puedo compartir esos pensamientos y ser piedra de tropiezo, ¿cierto?
afecta mi relación con la iglesia y afecta mi relación con la comunidad. Amén. Por eso es que los pensamientos son tan importantes y es tan, Dios quiere que nosotros los guardemos en el corazón de la manera que Él nos enseña. Amén. Así que teniendo en cuenta la importancia de los pensamientos, les voy a pedir que leamos otra vez Marcos. Entonces lo abrimos otra vez. Y no lo cierren porque vamos a estar mirando varios versículos. Amén. Y vamos a leerlo como dice nuestro pastor, con entendimiento, con inteligencia. Bueno, ahí está proyectado, pero yo se los quiero leer de una versión que es la nueva versión internacional, que es un lenguaje más claro. Dice, la petición de Jacobo y Juan. Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Jesús les dijo, ¿qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Ellos dijeron, sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Bueno, ese es un pasaje que ya con el transcurrir del mensaje lo vamos a ir viendo por qué es que trata tanto los pensamientos. Amén. Pero bueno, si veamos el versículo 35, dice, se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, a Jesús, ¿no? ¿Ellos quiénes eran? Discípulos de Jesús. Yo pienso que en esa época Jesús era algo así como un ídolo, no solo para sus discípulos, sino para todo el mundo. Si miramos la Biblia, habla en muchas ocasiones de que la fama de Jesús se extendía, Jesús hacía milagros, tenía que ser famoso, aparte de que siempre lo seguían personas, eso es algo como que ya en sí le da fama, ¿cierto? Y Jesús era para sus discípulos un ídolo precisamente por todo lo que él hacía y por lo que hacía específicamente con ellos. En ese sentido, Santiago y Juan, en este pasaje, en el verso 36, hicieron lo que un fan haría por su ídolo. Dice, les dice Jesús, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos dicen, concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ellos hicieron algo que cualquier fan haría, cualquier fan normal, ¿cierto? De lo que sea, de fútbol, no sé, hay muchos tipos de ídolos, ¿cierto? Y ellos hicieron lo que un fan normal haría, pedirle a su ídolo que le concediera un privilegio, ¿sí? Entonces, pudo haber sido un autógrafo, ¿no? Pero en ese tiempo era como difícil un autógrafo, ¿no? En un rollo ahí, un autógrafo, era complicado, ¿no? Una foto, más complicado aún, ¿no? Pero sin embargo tuvieron una pintura, entonces se acercaron más o menos los discípulos. Pero en este caso, ¿qué pidieron ellos ahí? Pidieron una especie de asientos preferenciales. Es decir, como que el reino de Dios era el concierto y ellos pidieron asientos preferenciales en el concierto. Eso fue lo que pidieron los discípulos, amén. Pero si leemos el versículo 38, Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo. Amén. Jesús les dice, no saben lo que están pidiendo porque ellos lo pidieron sin pensarlo, por así decirlo, por emoción tal vez. Pero vemos que un fan hace lo que sea por su ídolo. Y ellos en ese caso le dijeron, Jesús les dijo,
que si podían beber el trago amargo que él iba a beber, que si podían pasar por el bautismo con el que él iba a ser probado. Ellos dijeron, sí, podemos. ¿Y Jesús qué les contestó? Jesús les dijo, sí, es verdad, ustedes pueden. Efectivamente, ellos podían hacerlo. Y si miramos en el momento en que Jesús estaba en todo su proceso hacia la cruz, el único discípulo que estaba ahí, ¿quién era? Juan, amén, el discípulo amado. Él mismo se describe en su evangelio como el discípulo amado. Entonces sí podía hacerlo, sí podía pasar por lo que Jesús le decía. Igualmente su hermano, amén. Y de hecho, si miramos el texto, por lo menos en esta versión que yo tengo, que es la versión internacional, técnicamente Jesús les estaba diciendo, ustedes lo van a pasar, quieran o no. Les decía, ustedes beberán de la copa que yo bebo, o sea, quieran o no lo van a hacer igual, ¿sí? Entonces Jesús ya sabía que ellos sí podían hacer lo que les estaba pidiendo. Pero el verso 40 dice, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí concederlo, les dijo Jesús. Eso ya está decidido. En la otra versión que leíamos al principio decía, será para quien le corresponda. Entonces ahí miramos que Jesús tiene un poder que es el poder de Dios, es un poder eterno, ¿sí? Cualquier persona famosa, si un ídolo le pidiera eso, él diría, sí, listo, yo muevo mis influencias y sí, le consigo entradas VIP, lo que sea, ¿sí? Porque tienen el poder, y Jesús tenía plata, era el Hijo de Dios. Él, si quería, podía decirle a Dios que le mandara plata, y Dios se la mandaba, ¿sí? ¿Amén? ¿Lo creemos? Dios tiene el poder de hacer eso, y Jesús era el Hijo, ¿cómo se le iba a negar? ¿Sí? Tenía el poder de Dios y tenía fama por todo lo que él hacía, por los milagros, por todo tenía fama. Entonces, pero él no les concedió esa petición de Jacobo y Juan por dárselas de nada, por creerse el más grande, ni nada. Y vemos el ejemplo de Jesús de la humildad que él tenía, sino que él simplemente dijo, eso ya está decidido, y les mostró el poder eterno que él tenía. Amén. Pero vamos al verso 41, ahí viene la otra parte de la escena, ¿no? Tenemos la escena de Jacobo y Juan con Jesús, y la otra parte de los discípulos. Y dice el verso 41, los otros 10, al oír la conversación, se indignaron contra Jacobo y Juan. Y acá les voy a hacer una pregunta, ¿por qué creen que se enojaron los discípulos? Suena muy obvio, ¿no? Suena, de pronto alguien dirá, a ver, es muy obvio, ¿sí? Cuidado con los pensamientos. Pero no es tan obvio como parece. Realmente no es tan obvio porque, por ahí Andrei dijo, la envidia, celos, ¿qué más? No sé, odio, de pronto les tenían rabia a los otros dos, ¿cierto? Pero esas razones, ¿serán válidas delante de Dios? ¿Son válidas? No lo son, ¿sí? Jesús sí sabía cuál era la razón válida. Leamos nuevamente el versículo 37. ¿Cuál era la petición? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Como les decía hace un momento, de pronto lo dijeron solo por emoción. De pronto querían solo eso, pero si miramos esa petición no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, ¿por qué? Porque sería malo si la petición continuara diciendo, concédenos que en tu reino uno se siente a tu derecha, el otro a tu izquierda para gobernar contigo, o porque nos lo merecemos. Pero ellos no dijeron nada de eso, simplemente lo dijeron y ya. De pronto querían solamente estar cerquita de Jesús. Voy a poner otro ejemplo. En los ayunos que se hacen acá los sábados, y los invito a que vengan a los ayunos, aprovecho la oportunidad. Tenemos un espacio muy bonito que es cuando al final de todo el ayuno nos reunimos y nos tomamos de las manos y oramos por las peticiones de los otros, ¿sí? Entonces de pronto habrá una persona que ore, Señor, por la salud de mi hermano, el otro orará a Dios por la economía, ¿sí? Y un ejemplo hipotético, digamos, el pastor Alejandro dice, Señor, yo te oro, Dios, por mi comunión contigo, porque yo sea lleno de tu presencia. ¿Será una razón para que todos los que estamos ahí nos dé rabia contra Él? No tiene por qué darnos rabia, porque Él lo está pidiendo porque quiere estar con Jesús, ¿sí? Si todos los demás necesitamos una cosa, pero Él necesita la presencia de Dios, la necesita, es nuestro pastor, amén. Y eso no tendría por qué darnos rabia. Y en este caso es algo muy parecido. Jacobo y Juan querían estar cerca de Jesús. De pronto el error fue no haber pensado que a los demás les molestaría,
o, o que eso los hacía verse egocéntricos. De pronto ellos no pensaron en eso, fue una petición muy inocente, ¿sí? Pero los discípulos se enojaron. Y Jesús sabía cuál era la razón del enojo de los discípulos. Y esa razón, ¿cuál era? Era que los discípulos, con esa petición, se sentían menos queriéndose sentir más. Ese era el problema. El problema no era ni los celos ni nada de eso, sino que ellos querían sentirse más. Y era de alguna manera una rivalidad, me imagino yo, entre cada uno de ellos, ¿sí? Que se querían sentir más y se estaban sintiendo menos. Y de pronto les dio miedo en algún momento que Jesús le dijera que sí a Jacobo y Juan. ¿Se imaginan lo que hubiera pasado? Se hubiera dividido ese ministerio totalmente, ¿cierto? Judas lo hubiera vendido en ese mismo momento. Se hubiera adelantado todo el proceso de crucifixión, ¿cierto? Porque esa es la envidia, lo que hace la envidia y lo que hace el odio, ¿sí? Y ese es un sentimiento, el de los discípulos, es un sentimiento muy común entre nosotros los seres humanos, que queremos llegar a ser grandes, pero no importa sobre quién haya que pasar, y de pronto sacan a relucir la frase que dice que el fin justifica los medios, y esa frase es totalmente inválida, en muchos casos, yo diría en la mayoría, porque realmente no es así. El único medio que justifica un fin es Jesús, ¿cierto? Él es el único medio, Él es el camino, la verdad y la vida, y Él realmente sí justifica el fin, ¿sí? Pero para llegar a Él, yo no necesito humillar a los demás, al contrario, hacerme humilde, ¿sí? Porque con Él la metodología cambia. Si miramos el verso 42, dice, así que Jesús llamó a los otros 10 discípulos y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él mismo dio el ejemplo. Si lo pasamos a la vida cotidiana, ¿cuántos policías de pronto no vemos que abusan del poder? Se ve. Y hay muchas autoridades que abusan de su poder, pero nosotros no nos regimos bajo el mismo mando, sino que nosotros seguimos a Jesús y seguimos lo que Él nos enseña. Y Él mismo da el ejemplo, Él siempre estaba por debajo, estaba sirviendo a sus discípulos. Y Él tuvo que humillarse, y el más grande ejemplo de humildad lo dio Él en la cruz. No le importó, y él era el Rey de Reyes, es el Rey de Reyes, siempre lo ha sido. El hecho de que viniera y se hiciera hombre, eso no le quitaba su reinado, Él siempre, porque Él es eterno y Él es el Rey, amén. En todo este pasaje de Marcos, el Señor trata el corazón de los discípulos, trata en ellos el amor, trata en ellos la unidad, trata en ellos el servicio. Como les dije, si Jesús en ese momento, cambiemos un poquito la historia, si Jesús no hubiera hecho nada, no los hubiera reprendido, ni a Jacobo y Juan, ni a los otros 10, y las cosas hubieran seguido así, ese ministerio no iba para ningún lado, porque estaban divididos, ¿cierto? Estaban divididos, no tenían en su corazón servir a los demás, sino que fue hasta que Jesús se los dijo, y Él trataba en ellos esas características de amor, unidad y servicio para hacerlos íntegros, pero íntegros en su hermandad. Amén. Y es justamente lo que Él quiere en esta noche, que nosotros todos tengamos una integridad como hermanos, que tengamos el mismo pensamiento, que no estemos pensando mal los unos de los otros. Dios sabe lo importante que es para las personas las relaciones con los demás. Si no fuera así, Dios habría creado al hombre solo, ¿cierto? Pero Dios vio que el hombre necesitaba una compañía y le dio a Adán, a Eva, ¿sí? Bueno, sin embargo, si miramos el caso de Adán, bueno, Adán vio a Eva y dijo, ay, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se alegró mucho, pero sin embargo, yo pienso que como todo matrimonio tuvieron sus diferencias, ¿no? Y lo vemos en el mismo momento en que Eva es tentada y todo, que
que Eva decía, no, que sí, que comamos del árbol, y Adán le decía que no, y estaban pensando diferente. Por más que Eva salió de Adán, no significa que tenía que pensar igual a él. Ella pensaba diferente, porque Dios nos hace a cada uno diferentes. Amén. De pronto nos parezcamos en muchas cosas, y especialmente como hermanos en Cristo debemos buscar pensar lo mismo, tener esa unidad, pero siempre con el carácter con el que Dios nos ha hecho. Amén. Y el Señor en toda su palabra, yo no me he leído toda la Biblia de corrido, pero en cada libro Dios habla de pautas de convivencia, ¿sí? Porque Él sabe lo importante que es. Si miramos los 10 mandamientos, que es lo más básico, pero desafortunadamente no se cumplen como se deberían cumplir, y por eso en los otros libros, en las cartas de Pablo, en la carta de Santiago, siempre se habla de cómo se debe comportar, y principalmente la iglesia, con sus hermanos y con los que están afuera, porque Dios sabe que para nosotros es importante, que una iglesia dividida no funciona. Amén. Los voy a invitar a que abramos Primera de Samuel, en el capítulo 16. Amén. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Amén. Bueno, él se lo decía a Samuel porque Samuel era una persona que tenía mucha comunión con Dios y podía dejar al lado la apariencia para mirar el corazón. A nosotros, pues bueno, de pronto, ¿por qué nos guiamos? Pues por la apariencia, porque es lo que tenemos a la vista. Y por eso es que Dios nos habla de que no debemos juzgar la apariencia, es lo que tenemos ahí a la vista, y por ende no lo podemos juzgar a la primera, porque si no nos vamos a estrellar y a Dios le va a desagradar. El Señor mira el corazón. En Mateo 23, 28, Dios le hablaba a los fariseos y les decía que ellos eran como sepulcros blanqueados, que por fuera eran muy bonitos, pero por dentro estaban llenos de muerte, ¿cómo se dice? Podredumbre, ¿sí? Era algo feo por dentro y por fuera se veía muy bonito. Y el Señor dice que ellos eran hipócritas, que parecían justos, pero realmente no lo eran, solamente era una apariencia. Dios conoce el corazón de aquellos que son justos aparentemente, pero por dentro son solamente personas hipócritas. Y qué triste que de pronto Dios llegara a pensar de alguien de su iglesia algo así, ¿cierto? Ninguno de nosotros, y me atrevo a decir que ninguno, vamos a querer que Dios llegue al extremo de decir que nosotros por fuera parecemos justos, pero por dentro somos hipócritas. Y si de pronto Dios lo ha llegado a decir a cada uno personalmente, a cada uno de nosotros, pues hoy es el día en que salgamos de aquí renovados y que Dios no vuelva a pensar así de nosotros. Mucho más duro que nos lo diga y que nos confronte con eso, porque duele mucho más. Vamos a buscar otro pasaje, Lucas 6, desde el 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiciera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores, prestan a los pecadores para recibir otro tanto, o sea, prestan con interés. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien, prestad no esperando de ello nada, será vuestro galardón grande y seréis
seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Amén. Jesús instó a sus seguidores a que vivieran el estilo de vida que Él vivía, porque Jesús dio su ejemplo, ¿sí? Que demostraran la misericordia de Dios. El Señor señaló que la generosidad y la ausencia de venganza deben caracterizar nuestras relaciones. Ahí decía el ejemplo con los pecadores lo hacen y siempre lo hacen esperando recibir algo, ¿sí? Nosotros también somos pecadores, pero la diferencia es que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos decidido dejar de practicar el pecado, sin que eso signifique, por supuesto, que vamos a ser perfectos. Eso que dice ahí, ¿es imposible de hacer? ¿Qué creen ustedes? ¿Es imposible hacer eso que dice ahí Jesús? Yo digo que es imposible si lo hacemos bajo nuestras fuerzas. Ahí es imposible. Si nosotros dependemos de nuestras capacidades para hacer eso, sí es imposible. Porque Dios dice, ¿cómo puede una persona que dice amar a Dios decir que odia a su enemigo? Bueno, a su enemigo y a su hermano, sí, a los dos. Porque finalmente ahí nos dice que amemos a nuestros enemigos y que oremos por los que nos maldicen y todas esas cosas. La fortaleza procede ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él es quien nos permite ser fuertes ante esa debilidad y esa tendencia que tenemos siempre a juzgar a los demás, a devolver mal por mal, porque eso es algo muy típico también de los seres humanos. Pero todo eso nos ayuda, todo lo que dice ahí, lo podemos hacer si recordamos cómo Jesús nos ha tratado a nosotros, cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros, aun cuando nosotros lo hemos dejado lo hemos dejado al lado, lo hemos insultado, lo hemos herido, lo hemos lastimado, y Él es bueno para con nosotros. Asimismo tenemos que ser nosotros con los demás. Voy a leerles otro pasaje, está en Salmos 19, del 12 al 14. La sabiduría, convivo con la prudencia y poseo conocimiento y discreción. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Míos son el consejo y el buen juicio, míos son el entendimiento y el poder. Por mí reinan los reyes y promulgan leyes justas los gobernantes. Por mí gobiernan los príncipes y todos los nobles que rigen la tierra. A los que me aman les correspondo, a los que me buscan me doy a conocer. Conmigo están las riquezas, la honra, la prosperidad y los bienes duraderos. Mi fruto es mejor que el oro fino, mi cosecha sobrepasa a la plata refinada. Voy por el camino de la rectitud, por los senderos de la justicia, enriqueciendo a los que me aman y acrecentando sus tesoros. El Señor me dio la vida como primicia de sus obras, mucho antes de sus obras de antaño. Hasta ahí, me excedí. En este capítulo de Proverbios, la sabiduría nos llama a tener cordura. ¿Y quién es la sabiduría? Dios. Dios es la sabiduría. Y si queremos sabiduría, ¿a quién acudimos? A Dios. Y todos la necesitamos. Para diferentes cosas tal vez, pero todos la necesitamos. Todos necesitamos sabiduría. Porque no nos la sabemos pues todas. Él nos llama a tener cordura, a hallar la vida y el favor de Dios. Si no lo hacemos, lo que nos queda es vivir arrogantes, con actitud de superioridad, pero por dentro nos vamos a estar muriendo. Y el día que el Señor nos llame a cuentas, ¿qué le vamos a decir? No le podemos salir con excusas. No le podemos decir, es que así me creaste y así soy y nadie me cambia. Porque precisamente eso es lo que Jesús hace. Y desde que lo conocemos, eso es lo que Él ha hecho. Moldearnos todo el tiempo, moldear nuestro carácter, moldear nuestros pensamientos, para que seamos, algún día lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Amén. La soberbia trae vergüenza, la humildad trae sabiduría. Y por eso Dios
es sabio porque él es humilde y fue humilde cuando estuvo aquí en la tierra. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, como nos decía la pastora hace 8 días, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué tenemos ahí? Ella nos decía, el corazón y la mente están conectados, así que tenemos que tener bastante cuidado con eso. Hay mentes grandes que hablan de ideas, hay mentes promedio que hablan de hechos, y hay mentes pequeñas que hablan de la gente. ¿Sí? Lo vemos, es algo muy común. Pues que nosotros no seamos del grupo de las mentes pequeñas, sino que seamos personas, bueno, no estoy diciendo tampoco que superiores, porque ahí nos contradeciríamos, pero sí personas que hablemos de lo que Jesús habla. Y vuelvo y repito, no es hablar todo el tiempo con un versículo bíblico, que hay muchos cristianos así, para todo tienen un versículo bíblico, no, esa no es la idea tampoco. Sí es muy bueno saber la palabra de Dios, pero lo más importante no es saberla de memoria, sino que esa palabra esté sembrada en nosotros. Y si está sembrada en nosotros, pueden venir muchos pensamientos malos, puede llegar la televisión a bombardearnos con cuanta cosa venga, pero nosotros vamos a estar seguros y firmes en Cristo. Amén. Los invito a que nos coloquemos de pie. Llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí.